Pasamos ahora entonces a la otra participación con Eduardo Bojorquez. Eduardo estudió ciencia política, estudios de desarrollo. Él es el director de Transparencia Mexicana. Se ha especializado y caracterizado por el diseño de estrategias de anticorrupción, la medición del impacto de la corrupción, impulsor del 3x3, que creo que para todos ustedes es algo que lo tienen muy claro. Y afortunadamente, pues en el último par de años, colaborando con él muy estrechamente y otros colegas sobre lo que seguramente varios de ustedes conocen ya, la agenda ABC, pues, agua, biodiversidad y cambio climático. Entonces ha sido un lujo poder también meter esta dimensión en esta lógica de para dónde deben transitar las políticas ambientales. Y en ese diseño, en esa implementación, en la evaluación de las políticas públicas, todos sabemos que es indispensable contar con información de la más alta calidad, información basada en la ciencia, pero que también sea accesible, que las acciones sean evaluables, que tengan indicadores, que exista, por lo tanto, la posibilidad de las políticas públicas, la rendición de cuentas. Entonces, en ese sentido es que nos interesaba mucho pues, ver la mirada de Eduardo Bojorquez en esto que le hemos llamado transparencia, sus implicaciones en las políticas ambientales. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. ¿Te ayudo? Sí. Porque a veces me toca estar de aquel lado en el Zoom y no se escucha. No se ve. No se ve aquí. Miren, hasta la papada. Hasta la papada. Ese te voy a reclamar a Inti algún día. Para el calor que pusiste para acompañar la sesión. Primero, déjenme empezar por genuinamente agradecerles la invitación a este espacio. Es un verdadero gusto, un honor estar con ustedes, reencontrarme con algunas personas que no puedo ver al mismo tiempo, Alejandra, el propio Inti, Rolando, Enrique, Antonio, ¿no? Adrián lo veo más, por eso no lo menciono por nombre, y Luis, que generosamente me escribió y creo que pocas veces me toma tan poco tiempo responder que sí algo. En general soy muy malo, ¿no? Con el WhatsApp. Y cuando escribió Luis, le dije, no tengo ninguna duda, es un honor para mí estar con ustedes aquí. Ahora, tampoco es desinteresada mi presencia. Una de las preocupaciones que tenemos quienes trabajamos desde la sociedad civil organizada o medio desorganizada, pero trabajamos desde la sociedad civil, es la fragmentación de los esfuerzos sociales, cívicos, y un terrible asunto de orden epistemológico, que son las cámaras de eco. Cuando uno está en el circuito universitario, por ejemplo, pues puede afirmar que nadie ya se atrevería a decir tal cosa, ¿no? Y cruzas Eje 10 Sur y el país entero se atreve a decirlo y decirlo de otra forma, ¿no? Cuando están en mi grupo que trabaja, digamos, normalmente temas, sí, de transparencia, rendición de cuentas, mucho más ahora por necesidad en anticorrupción, crimen organizado, redes de macrocriminalidad, o incluso la afectación que tienen estas redes a la distribución de commodities, ¿no? Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en zonas controladas por el crimen organizado porque están afectando la estructura de precios de los commodities, básicamente el suministro, ¿no?, de los bienes que consume el país, y pues hemos tenido que ir ajustando la agenda a los tiempos y a las problemáticas, pero nos suele pasar, ocurre mucho en ciencia, en conocimiento y también en las organizaciones sociales y civiles, que creemos que todos saben que nosotros sabemos. Ya no, Gloria, muchas y que todos están igualmente preocupados, alarmados, interesados en actuar. En la elección de 2024, por ejemplo,
cada vez que algún amigo decía que había una espiral de silencio, no hayan escuchado que es una espiral de silencio, ocurrió por primera vez en la elección de Nicaragua hace muchos años, y es que las personas se negaban a decir por quién iban a votar, y por lo tanto se hablaba de una espiral de silencio. Y entonces en 2024, Ricardo, no me vas a dejar mentir, ¿no? Muchos amigos dicen, hay una espiral de silencio, y hay una espiral de silencio. El voto a favor de la candidata Xóchitl Gálvez es mucho más grande, pero no se atreven a revelar bueno, tú conoces bien el tema, Antonio, no se atreven a revelar sus preferencias. La verdad es que no hubo una espiral de silencio, nunca la hubo. Lo que hubo era una cámara de eco. Si tú vas al club de industriales y platicas con tus amigos del club de industriales, pues te van a decir, depende del salón. Hace unos años hubiera dicho el club, no, pero ahora depende del salón. Si estás en el Salón Carral, te van a decir Xochitl, pero si estás en el Guanajuato o en el Puebla, a lo mejor van a decir otra cosa. Mi preocupación y mi razón también de estar aquí es agradecer por este esfuerzo continuo que narra muy bien Julia, de los lunes a las 5:30, por romper nuestras cámaras de eco, por salirnos del confort que tiene el estar con personas que manejan con la destreza de Enrique o Rolando el lenguaje, la técnica, la ciencia, el conocimiento, la evidencia, y exponernos un poquito más a otras formas de aproximación a la realidad. Yo, por ejemplo, hago un deporte permanente que es hablar con los empresarios. Y es un deporte, porque sí, en la mañana te dicen que odian al gobierno y en la tarde te dicen que están muy agradecidos con las políticas neoclásicas del gobierno y que nunca habían hecho tanto dinero como con gobiernos emanados de un discurso anti-neoliberal. Y uno se sorprende, ¿no? ¿Por qué? Porque se imagina que el empresariado es un bloque que tiene claramente establecidas ciertas prioridades y decisiones y que se mueve como una comparsa en Río, ¿no? Durante el carnaval, ¿no? Que todo el mundo está muy articulado. Pero la verdad es que no. Yo me he sorprendido muchas veces de que hay planteamientos más radicales, yo diría, usando una vieja expresión, de izquierdas, en algunos empresarios que en el propio gobierno, Rolando. Preocupaciones, por ejemplo, como la que tuvo Coparmex sobre el salario mínimo, que es muy anterior a la discusión de política pública gubernamental. No estoy diciendo que Coparmex sea así, ¿no? Digo, hubo una conversación que planteó el empresariado sobre el salario mínimo que antecede por mucho, no a la de la academia, que aquí hay varios que lo discutieron décadas antes, pero sí que en general la opinión pública. Entonces, mi razón de estar aquí es también que nos familiaricemos con romper nuestras cámaras de eco. Hay momentos incómodos cuando uno entra en otra cámara de eco. El mío, por ejemplo, es que, imagínense, nos sentamos Adrián, Julia, el doctor Sarucán, René, los lunes a las 5:30 y yo, pero por más que me estire, no puedo hacer nada para acercarme al cúmulo de conocimiento técnico que tienen en lo individual y en lo colectivo estas personas. No hay forma, por más que me ponga a leer en las mañanas todos los días, no voy a poder alcanzarlos. Es la paradoja de Zenón de Lea, ¿no? Aquiles nunca alcanza la tortuga, pero se expone Aquiles a la tortuga y tiene que hacerlo para entender cosas que no son verdades, axiomas, como a veces imaginamos en nuestra cámara de eco. Uno de esos temas es la información. No la transparencia, voy a empezar por la información. Hay una sensación de que todos entendemos cómo funciona la información, porque estamos tan expuestos a ella que entendemos los flujos, las asimetrías, para los que ya dejaron economía, ¿no? Pero las asimetrías, que entendemos qué significa transparentar algo, pero en realidad no. Si ustedes le preguntan a la opinión pública qué piensa que es la transparencia, piensa que es la integridad, no el flujo permanente, sistemático, ordenado, inteligente de información que posibilita la evaluación,
el análisis de la política pública, la construcción de la política pública o la rendición de cuentas. Convertimos en términos del lenguaje lo transparente en íntegro, ¿sí? Y la verdad es que son dos palabras muy distintas. A veces el exceso de transparencia se llama cinismo, ¿no? Es tan transparente que es un cínico, ¿no? Creo que hoy tenemos, cualquiera que haya abierto el periódico esta mañana tiene 250 ejemplos de cinismo, ¿no? Pero ¿cómo pudo decir frente a unos niños el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, que había mutilaciones sexuales y que había un disparo en la frente? El exceso de transparencia puede ser cinismo, no más integridad, no más honestidad, no buen gobierno. Voy a poner un ejemplo económico que a mí me hizo sentir que ya no entendía ciertas reglas básicas. Cuando el expresidente López Obrador revela un dato reservado a la banca central en una mañanera un viernes, ¿sí?, que para muchos de nosotros era la regla de oro, ¿no?, de la autonomía del Banco Central. Incluso podríamos entender que el presidente conociera ese dato, pero no lo revelara, porque le daba su lugar al gobierno, al Banco Central. Para quienes nos tocó pensar que un asunto como ese desequilibraría los mercados y generaría, ¿no?, terminó en un literal, ups, no me di cuenta y lo compartí. Y no pasó nada más. Se convirtió en anécdota. Estamos hablando de romper la regla de oro de la banca central y su autonomía. Ups, me equivoqué, textual, ¿eh? Fíjense que como lo había escuchado, pues lo repetí, ya, tan, y pasamos a otra cosa. Creo que uno de los temas que vamos a tener que discutir desde Ceiba, con Ceiba y más allá de Ceiba en el futuro es la agenda de información sobre pública, pero tiene características muy difíciles luego de decir. No toda la información pública es gubernamental. Y tendemos a pensar que la información pública solo es gubernamental. Hoy, el productor más grande de información pública es el sector privado. Y México fue pionero en 2015 en la reforma constitucional en acceso a la información co-construida con la sociedad civil, no propuesta desde la sociedad civil, no presentada a un diputado que te da la vuelta y te invita a 3 reuniones de comisiones y luego dice, no hubo los consensos, ¿sí?, sino construida frente a todos en el canal del Congreso con los legisladores. Lo primero que hicimos fue sujeto obligado al sector privado, porque el sector privado tiene información pública que es central para la construcción de las políticas que estamos hablando. Ejemplos en materia ambiental, las emisiones, ¿sí? Todos sabemos las dudas que se presentan alrededor de si la emisión reportada es la emisión correcta, si es auditable, si no es auditable, las metodologías, etcétera. Pero es el gran poseedor de información pública que no está generada por el gobierno. Yo creo que ese es un tema que necesitamos entender y profundizar juntos. Cómo la agenda de información pública en materia ambiental pasa cada vez más por el sector privado. No solo por el sector privado, pero cada vez más por la información que produce el sector privado. Ejemplos, les digo, hay muchos, voy a poner uno nada más para que cuando vayan hacia su casa hoy por la tarde, se acuerden de él. Waze, Google Maps, tiene más información sobre el tránsito en el país que ninguna autoridad reguladora podrá jamás tener, ¿sí? Series históricas, patrones, embotellamientos. No hay forma que la Secretaría de Movilidad de ningún estado pueda tener esa información y se le niega sistemáticamente al Estado. Se dice, es información propietaria de la empresa, me cedieron los derechos los usuarios y es privada, no la puedes tocar, ¿sí? Entonces ahí hay un tema de trayectoria, ya arrancó, pero que nos tiene que llevar al futuro.
El otro tema es que hay información pública. Rolando citaba, la gran batalla creo que daré en mi vida es por la autonomía del INEGI. Yo me he sumado a otras, pues, pero si hay una batalla que dar, es la autonomía del INEGI. El INEGI es el productor de información, no el INAI. Había una confusión también ahí en la opinión pública, ¿no? Uno es el facilitador de los flujos, pero el otro es el gran productor de información pública de orden gubernamental. Y creo que, digo, por fortuna no estaba en el radar de ningún, o por lo menos no de forma abierta, en el radar de algún político desaparecer la autonomía constitucional del INEGI. Pero para mí esa es la gran batalla, ¿sí? Vean ustedes Argentina. La inexistencia de un órgano de estadísticas confiable que le sirva al país hace que esté en duda absolutamente cualquier cálculo que presente el gobierno o la comunidad de expertos. Entonces creo que esa es una batalla muy importante, pero más es entenderlo, asumirlo, defenderlo, hacernos dueños y dueñas del INEGI, ¿no? Y saber, si ustedes tienen la maravilla de tener espacios públicos, reconocer públicamente que el INEGI sirve al país. Si ustedes utilizan las redes sociales, ¿no? Destacar la contribución que hace. Puede haber muchas discusiones, ¿no? La que nos aventamos recientemente con Claudia Maldonado, ¿no? Sobre las mediciones de pobreza, etcétera. Pero esas son discusiones de otro orden, ¿no? Son de orden académico, conceptual, de la interpretación de los datos. Pero yo creo que el INEGI es una gran pieza para esta agenda que compartimos todos. Tercer asunto que vale la pena sobre la información. La información que no se convierte en conocimiento, perdón, esto sí es una de orden epistemológico básico. La data que no se convierte en información y la información que no se convierte en conocimiento se suma a la infodemia. Voy a detenerme tantito aquí porque quiero que sepan lo que estamos enfrentando quienes nos dedicamos permanentemente a este tema, pero creo que seguramente ustedes viven algo análogo o muy parecido. Hoy no tenemos un problema de escasez de información, tenemos una infodemia. Si le preguntas a una persona en la calle si se siente desinformado, te va a decir que no, que al contrario, que está saturado de información que ya no puede procesar. Yo no sé si hablarles de BTS Army hoy, ¿no? No lo sé, ¿no? De si no le dieron el mismo trato a las madres buscadoras en el Zócalo, de las acusaciones del procurador interino de los Estados Unidos, y como decía un gobernador tabasqueño hace muchos años, no, decía, si estás en México y no estás confundido, lo más probable es que estés mal informado. ¿Sí? Tengo la impresión de que también nos tenemos que hacer cargo de la infodemia en la agenda de información ambiental o vinculada con el tema ambiental, porque hay mucha información que están recibiendo las personas. Y hay una dictadura que preocupa entre muchas dictaduras que se están construyendo en el mundo, que es la dictadura del meme. Y no me refiero al meme, me voy a referir al meme que ustedes conocen por formación, al meme de Richard Dawkins de 1976, del gen egoísta, ¿no? En información, cuando hablamos de memes, no hablamos de cartoncitos divertidos, hablamos de unidades mínimas de recordación biológica. El meme se llama meme por la unidad mínima de recordación biológica, porque lo que hemos convertido es grandes constructos de conocimiento, información, ciencia, en una versión compacta que pueda ser recordada, memorable y recordada, un meme. Y esa dictadura es especialmente poderosa. Una de las cosas que desde el principio yo citaba es el meme del popote y las tortugas. O sea, la única vez que en un bar o en una cantina, todavía hay algunas, quedan como 3, pero que en una cantina me han dicho que sin popote para salvar a las tortugas, que han tenido un comentario ambiental,
es por el meme del popote y las tortugas. Yo entiendo que muchos de los que estamos aquí nos da escalofrío, incluso la simplificación. Pero creo, no que tenemos que movernos todos a TikTok, ni lanzar una gran campaña. Las grandes campañas, México es el país del mundo que más ha invertido en campañas anticorrupción. Ha invertido 2.200 millones de pesos en campañas anticorrupción, campañas mediáticas anticorrupción. ¿Ustedes creen que ha cambiado la conducta de alguien? ¿Sí? Sí, dice, vamos a ver con qué. Algunos. Y creo que es importante que pensemos en esto porque estamos compitiendo con el meme. Y hay que tenerlo presente. Con el meme como una mínima de recordación biológica, no con el meme como chiste compacto en una red social. Últimos dos temas rapidísimos para ayudar a retomar el tiempo. Cuando me quedé pensando en la invitación de Luis, ¿no? Bueno, de Ceiba, para este espacio, me puse a leer a los franceses, a Brodel y a Le Goff, ¿no? Para pensar en una dimensión que me diera paz y tranquilidad y poder llegar de buen ánimo, ¿no? Diciendo, tengo que pensar en la larga duración, tengo que pensar en la Edad Media. Rolando, me resonó mucho lo que decías, ¿no? Porque me puse a leer a Le Goff, ¿no? Entonces, esta reconsideración de la Edad Media como un periodo de creatividad, nada más que no como discurso dominante. Y me gustaría compartirles rápidamente ese punto sobre la agenda en común que tenemos de transparencia, rendición de cuentas, gobernanza democrática, anticorrupción. En la Edad Media se produjeron cosas extraordinarias, pero no eran el discurso dominante. Y creo que tenemos que también disfrutar ese inmenso placer, que es el de poder discutir y construir lo que se necesita para el futuro, aunque no sea el discurso hegemónico y dominante. Sí, Galileo pagó un alto precio por hacer eso. No estoy invitando a nadie a seguir los pasos de Galileo, pero sí creo que estos espacios tan generosos como el de esta mañana y otros muchos que nos estamos dando la oportunidad de construir, tienen ese extraordinario sentido hedonista, estoico, rico, que es saber que lo que estás construyendo, a lo mejor en el día en el que lo estás construyendo, no tiene la fuerza, no tiene el contexto, no es el discurso hegemónico, pero que si solo te quedas en la defensa de lo que tenías, y aquí no es solo un asunto de sintaxis y semiótica, vean cuántas veces al día decimos, hay que hacer la defensa. La defensa siempre es hacia atrás, ¿no? Por definición. Yo creo que tenemos que volver a tomar la ofensiva, a poner ideas a circular. Si no son los grandes, ¿no? Pues seremos los chiquitos. Pero a poner ideas a circular, a romper las cámaras de eco, a persuadir y convencer a otros y sobre todo a evitar y romper la fragmentación. Porque si en el recuento que hacía Enrique y que había, si en algún momento la agenda compartida fue la de transparencia y rendición de cuentas, fue porque de este lado habíamos creado un contexto que hacía que esa pudiera ser una agenda común, ¿sí? Muchas personas me dicen, ¿y tú a qué te dedicas? Digo, pues yo invento mercados que después otros explotan, ¿sí? Meto el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y nace el compliance, y entonces hay una industria que lo impulsa, no lo impulso yo, porque ya el propio sector lo hace. Yo no hice solicitudes de acceso a la información, salvo las simbólicas, esa de la primera en la corte, ¿no? Apretar el botón en el NAI para la plataforma. Esas no son solicitudes. Creas un espacio para que otros puedan hacer solicitudes y para que puedan obtener la información que requieren con el propósito que decidan solicitarla. Pero creo que para eso son las coaliciones, para crear espacios que no vamos a aprovechar nosotros mismos, sino que van a aprovechar
otros. Y ahí hay un tema común con la agenda ambiental, es la creación de bienes públicos. Mi trabajo ha sido crear bienes públicos, igual que ustedes durante más de 25 años, porque ese va a ser mi último punto. Pero creo que ese es un esfuerzo que hemos abandonado. Cuando se fragmentan las agendas, cada quien está pensando en su proyecto, su grupo de trabajo, su cámara de eco, su seminario, su institución académica y se rompe. Y si hay algo que logramos hacer desde la agenda en la que yo he trabajado toda mi vida fue romper eso. En 2015, genuinamente llegó al Congreso una coalición variopinta. No era discursivo. Ustedes saben lo que es reconciliar en una mesa como esta a Denise Dresser y a Mauricio Merlin. Sí, ponernos de acuerdo. A María Marván, a Jacqueline Techard, a Juan Pardinas, al presidente entonces de Coparmex, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Miren, nada más para que se den una idea. Mi primer trabajo al formar esa coalición fue que tuviéramos una categoría en común, porque unos lo llaman Estado de Derecho, estamos en un Instituto Mexicano de la Justicia, ¿no? Unos lo llaman Estado de Derecho y otros dicen el Estado de Derecho es la preservación del status quo y la negación de los derechos de las comunidades, ¿sí? Es la protección de los derechos de propiedad. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es, les dije, bueno, les propongo una palabra para vivir juntos durante 6 meses. Estado de derechos en plural. Los derechos que consagra nuestra Constitución. Y eso permitió que pudiéramos avanzar. Pero era una coalición genuina de mentes y grupos dispares. No es que estuviéramos ni siquiera con el acuerdo en lo fundamental que planteaba Mariana. No había ningún acuerdo en común, salvo la necesidad de construir en colectivo. Para mí el año importante no es el de hace 25, que creo que es el simbólico. Pero estoy pensando qué año me parece que es realmente el detonador, incluso del nacimiento de Ceiba. Y creo que es 1991. Me van a decir, oye, ¿qué ahorita? Sí, es como documental de la televisión gringa. 1975, el año que cambió a Estados Unidos. Pues no. Lo voy a usar como pretexto para que vean ustedes qué estaba pasando en 1991. Julio estaba inventando una institucionalidad que era indispensable para que pudiera dialogar la sociedad con alguien. En 1991 yo conozco a Rolando y por eso me acuerdo, porque ya tenía suficiente fuerza todo el planteamiento, el Programa Nacional de Solidaridad y las discusiones son las cuadras de aquí, ¿no? En el instituto, para entender cómo desde el maoísmo se estaba construyendo políticamente una base social de 2 millones de personas. 2 millones de personas fueron capacitadas como contralores sociales por primera vez en el país, ¿no? Para poder vigilar el gasto público. En 1991, bueno, hasta la tengo que decir de cajón, y quiero mucho a Federico, nace Este País, por si alguien tenía alguna duda, nace la revista Este País, cumple 35 años. Pero en 1991 también nos empezamos a hacer preguntas en la Ciudad de México sobre por qué no teníamos derechos político-electorales. El famoso plebiscito de la Ciudad de México, porque se nos olvida, hoy se nos dice, como los habitantes de la Ciudad de México nos sentimos federales, ¿no? Nosotros somos ciudadanos federales, no somos habitantes de la Ciudad de México, entonces nosotros estamos discutiendo los grandes temas de la República y la Ciudad de México vive como ya la vimos, está viviendo. ¿Sí? La respuesta es clara. A todas sus preguntas, la respuesta es clara. Pero el punto de fondo es que empezamos a discutir que teníamos derechos también quienes habitábamos esta ciudad. Y de esos derechos pasamos a la reforma de 2011, que es una construcción, ¿no?, de hablar de derechos humanos, pero sobre todo, y con ello cierro, al reconocimiento de una palabra que no viene del esfuerzo, bueno, que coincide con el esfuerzo civilizatorio, Rolando, que planteabas hace un momento, que tiene que ver con la civilidad. Con la civilidad. La civilidad es una cosa muy tramposa porque viene del, igual que lo civilizatorio viene del colonialismo británico, ¿no? Los civiles versus los incivilizados, ¿no? Siempre hay una discusión enorme y eterna sobre ese tema, ¿no? Pero tiene un componente muy importante. Llamamos sociedad civil a la sociedad civil porque escoge los términos
de la discusión, porque no destruye, porque busca la vía civil, no como ciudadanía, sino la vía civil como método de construcción pública. Y eso es Ceiba. Sí, es sociedad civil en tanto lo que plantea son ideas que puedan ser procesadas por otros, entendidas, adoptadas, ejecutadas. Es desde un lugar civil que tiene implicaciones políticas, por supuesto, de política pública y políticas, lamentablemente. Qué buen recuento el del encuentro de Pesum, ¿no? Gran historia, me la llevo. Pero está construyendo, no destruyendo. Está tratando de hacer de forma civil lo que se puede hacer por otras rutas, discusiones que todos tuvimos en algún momento de nuestra vida. La ruta armada, la vía de la guerrilla, ¿no? El construir el gobierno desde afuera. Y sí, creo que hay algo que tenemos que preservar. Y no es un valor social. Hicimos una encuesta hace poco y solamente 17% de la población le importa lo que nos importa a todos en esta mesa. Es la sociedad civil como concepto. Porque lo más fácil es decantarse por un partido. Lo más fácil es decantarse por el gobierno. Y lo que une a la academia y a la ciudadanía organizada es este concepto endeble, peligroso, controversial, pero indispensable, que es un tercero que no es el mercado y tampoco es el gobierno, que es un tercero que procura, perdónenme si me pongo filosófico, no los intereses de las empresas y sus incentivos, ni las reglas del Estado, sino algo que creo que han hecho muy bien, que me emociona y que me permite estar aquí con ustedes convencido, que es la virtud. Lo que defiende la sociedad civil es la virtud pública. Y Ceiba lo ha hecho. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por levantar estos temas y no perderlos en la agenda hacia el futuro, pues es indispensable que sigamos escuchando desde la perspectiva de cómo construir esta capital de desarrollo técnico, pues, con esta